Capítulo 1154 del manga de One Piece, No me puedo morir. Y tenemos el volumen 38, ya 38 volúmenes de los viajes de Uruti por los templos de Wano. Seguimos en Ringo. Este volumen se titula Por favor visitemos la tumba de este héroe que nació en el West Blue pero que fue criado en Ringo. Para empezar vamos a decir que Yamato va comiendo una manzana. ¿Qué tiene esto que ver? Manzana en japonés es Ringo, igual que la región nevada en la que están. Probablemente Oda quiso hacer un juego de palabras visual. Y tenemos a Uruti, mi personaje femenino favorito, divirtiéndose y jugando en la nieve, haciendo una bola gigante que lleva rodando hasta esa tumba desconocida. Parece que ya se ha acoplado bastante bien al equipo de Yamato. Ojalá podamos ver a King y a Queen antes de terminar las mini historias de Wano, porque si no pues habría sido bastante decepcionante no haberlos visto, por lo menos a ellos dos. Ya si no vamos a ver al resto del Tobiropo, por lo menos a King y a Queen. Y bueno, lo interesante de este volumen 38 es la tumba de una persona que es muy famosa, y el título lo dice todo. Nació en el West Blue, es decir, no es originario de Wano, pero fue criado en Ringo, lo que nos hace pensar que fue traído a Wano cuando era un bebé. No se dice si volvió a salir de Wano en algún momento, pero sí sabemos que regresó para morir en Ringo. Y hay algo bastante curioso con las tumbas que rodean a la tumba principal, porque como sabemos en el cementerio del norte que está ubicado en Ringo, que estamos viendo, pues las tumbas eternas tienen la espada del guerrero que la portó en vida, y me llama mucho la atención que todas las espadas que estamos viendo son occidentales, muy parecidas a la de Roger, a las espadas europeas, inclusive hay un hacha por ahí también. Y me dirán, bueno, pues eso que tiene de extraño si las tumbas tienen las espadas, y es lo más normal. Lo que pasa es que en el cementerio del norte ninguna espada es occidental, todas son katanas. Esto lo pude confirmar leyendo el manga y volviendo a ver el anime, aunque no hace falta ver el anime, con el manga basta. Pero todas las tumbas tienen katanas, ninguna espada es occidental, ninguna espada es de estilo europeo o similar, o hay hachas o algún otro tipo de espada, lo que me hace suponer que o en ese lugar están enterrados los cuerpos de personas que no son de Wano, guerreros que forman parte de otras islas, de otros reinos, o bien guerreros cercanos a esta persona, a esta leyenda del West Blue, que provenían de otras partes del mundo. Ese pequeño detalle puede que a la mayoría se les haya pasado desapercibido, pero yo lo llegué a notar. Y en cuanto a la estructura arquitectónica de la tumba, pues es una tumba que nunca habíamos visto. Definitivamente no es la casa en la que Zoro y Hiyori y algunos Mugiwaras se refugiaron de la nieve, porque esta zona es ya en concreto el cementerio del norte, y del cementerio del norte solamente hemos visto 3 estructuras, 3 edificios. El primero es que es la tumba de Ryuma. No se ha confirmado oficialmente que sea la tumba de Ryuma, pero es el edificio más cercano al templo del cementerio, lo que significa que es un lugar exclusivo, un lugar de honor, así que tiene que estar dedicado forzosamente a Ryuma. Repito, no se ha confirmado que esto sea así, pero no tengo mucho espacio para las dudas en este asunto. Me hubiera encantado ver a Zoro visitar la tumba de Ryuma antes de irse de Wano. Y luego tenemos pues el templo del cementerio del norte, que es el lugar en el que Kawamatsu y Onimaru vivieron por un largo periodo de tiempo. Más recientemente también vimos que Kinemon y algunos de los Vainas Rojas visitaron este lugar, así que este tampoco puede ser el lugar que estamos viendo en este volumen 38. Y finalmente tenemos el castillo de Ringo, que se encuentra sobre esta estructura, esta escalera gigantesca que ya habíamos visto en el volumen 37, donde gobierna Okiku, y ninguna de estas 3 estructuras coincide con la tumba de este héroe del West Blue. Hemos sabido de casos de personas de Wano que viajan al mundo exterior y eligen alguna isla como hogar, como en el caso de la familia Shimotsuki, que fundaron la villa del mismo nombre en el East Blue, pero este caso es totalmente al revés. Un bebé del West Blue llegó a Wano, específicamente a Ringo, y pues me da muchas ganas de saber quién es esta figura misteriosa. Y empezamos este 1154 capitulazo recordando lo que Big Mom hizo en Elbaf. Como sabemos, ella fue la encargada de asesinar al gigante Yorul, que era un ancestral apodado Barba de Cascada, y era pues el compañero de Yarul, que actualmente sigue viviendo. Aún me sorprende la facilidad con la que ella mató a ese gigante ancestral tan fácilmente. Y luego tenemos algo muy curioso, porque nos hablan de que ese año Elbaf sufrió bastantes desastres naturales, como incendios, tormentas y vientos helados, y esto no puede atribuírsele a Loki, porque pues hasta donde sabemos él no hizo nada para provocar esto, así que se descarta que Loki sea el responsable del mal tiempo. Pero a su vez pues me surge la duda de qué fue lo que creó estas tormentas y estas heladas. La primera opción es que puede ser pura coincidencia climatológica, pero conociendo a Oda pues nada él lo hace por casualidad, así que yo espero que Oda en el futuro nos sorprenda con algún responsable de los cambios de
de temperatura en Elbaf, porque por lo pronto no hay nadie a quien atribuírselos, así que es bastante misterioso, por lo menos para mí. Y luego tenemos a Loki bebé volviendo a los brazos de su madre. Ella evidentemente lo siguió rechazando, y eso puede ser la continuación directa del final del 1153, donde Loki escalaba el Yggdrasil por sí solo para llegar al mundo solar, y pues el objetivo era el amor de su madre, cosa que jamás consiguió. Es bastante triste que uno de los esfuerzos, o el esfuerzo más grande que se haya visto en One Piece, el esfuerzo físico, pues no haya tenido ninguna recompensa, sino todo lo contrario, el rechazo por completo de Strida. Y también hay algo interesante porque Strida menciona le perdonaron la vida a esa cosa, lo que me hace pensar que Strida no fue directamente la que arrojó a Loki, sino que ella mandó a los guardias para que lo arrojaran, y ellos pues fueron los encargados de tirarlo desde el precipicio. Me hubiera gustado mucho más que Strida en persona hubiese sido la responsable directa de arrojarlo, hubiese quedado muchísimo mejor. Pero si Strida se está quejando de que le perdonaron la vida, pues fue porque ella no lo arrojó directamente, aunque la versión de Río Poneglyph habla en forma plural acerca de matar a Loki, lo que involucra a la figura de Strida directamente. Ya esta es una cuestión de traducciones. También por ahí se menciona que sería mejor que le sacaran los ojos a Loki para terminar con las maldiciones. Obviamente Oda no nos da ninguna pista de que Loki haya sido el responsable, es pura superstición, seguramente influenciada por las manías de Strida, y me hubiera gustado que si le hubieran arrancado los ojos a Loki hubiese sido más dramático. Aún el flashback no termina, así que no sabemos a ciencia cierta si Loki actual tiene los ojos aún. Yo me imagino que sí, porque Oda no es de desperdiciar un detalle visual como ese, pero repito, me hubiera gustado más que si se los hubieran arrancado, le daría muchísimo más peso y dramatismo al personaje. Y luego tenemos información acerca de Elbaf, en específico las guerras civiles que se vivieron, de las que no sabíamos nada, lo cual nos muestra que Elbaf en algún momento estuvo separado, y esto me hace pensar acerca de Warland, que literalmente es la tierra de la guerra. Y recordemos que alrededor del Yggdrasil pues se han librado muchísimas batallas, sobre esos cimientos han vuelto a crecer civilizaciones y otra vez han vuelto a pelear. Probablemente si Harald no hubiese intervenido, se hubiese desatado una guerra masiva en Elbaf y que hubiese consumido todo el pueblo de los gigantes, justo como la leyenda lo dice, y otra vez hubiesen tenido que empezar de cero. Me parece interesante el hecho de que casi estuvieran a punto de matarse en Elbaf. Hay que recordar siempre que están viviendo en Warland. Y también me pregunto si este factor del clima tiene que ver con la advertencia de Louis Arnott, quien advertía a los visitantes no quedarse mucho tiempo en Elbaf. Podría ser una especie de maldición que hace que la gente se pelee cada cierto tiempo y que se acaben los unos a los otros, y de las cenizas pues emerja otro pueblo, y así constantemente. Tendría bastante sentido que fuera de esta manera, porque ya ha pasado muchas veces antes. Louis Arnott lo advierte, estuvo a punto de pasar hace 56 años, así que esta podría ser la razón por la que no hay que quedarse mucho tiempo en Elbaf. Y también hay que recordar que durante este tiempo floreció la locura en Elbaf. Todo el mundo culpaba de las desgracias a otros. Por ejemplo, este momento en el que un gigante totalmente consumido por la locura encuentra a Jairudin y a su madre y está a punto de matarlo si no hubiera sido por Harald. Me gusta mucho la lógica de Ida acerca de que Jairudin, al ser el más lindo, pues es quien debe vivir más tiempo. Y como dije, podría ser la locura otro factor por el cual no haya que quedarse mucho tiempo en Elbaf. Probablemente Louis Arnott no hablaba de semanas o meses, sino de décadas, porque desde hace aproximadamente 50 años hasta el día de hoy no ha habido otro conflicto parecido, aunque probablemente estemos a punto de experimentar uno con el desencadenamiento de Loki, la presencia de los caballeros de Dios, etc. Luego tenemos esta viñeta asombrosa de los barcos que llegan con ayuda para los gigantes, un acto increíble de altruismo y el resultado de una buena política diplomática. Harald sin duda me ha gustado mucho como rey. Tenía miedo de que fuese un personaje traidor o que no cumplía con mis expectativas, pero fue todo lo contrario. Y pues tenemos a muchísimos barcos de muchísimos países. Me llaman la atención los diseños porque cada barco es diferente, y hay algunas cosillas que me gustaría mencionar acerca de los barcos. El primer barco pues no se ve mucho, así que vamos a pasar directamente al segundo, que es un poco más interesante. Ninguno especifica de dónde
dónde viene, pero hay rasgos, por ejemplo en este, que nos podrían hablar acerca de su procedencia. Las velas de este barco en específico son como las de un abanico, velas muy características de la armada del país de Kano. Si bien Wano es el equivalente a Japón en nuestro mundo, Kano es el equivalente a China, y de este país ya hemos visto la flota de sus barcos, específicamente la armada Japón, a la que pertenece ahora Sai, quien es ahora el comandante. No pongo imágenes aquí de los barcos porque no se han visto en el anime, pero son exactamente iguales de las velas a las de este barco, aunque el estilo de los costados es diferente. Luego tenemos un pequeño barco del que no se puede decir mucho porque pues es demasiado pequeño, y tenemos a este de estilo más europeo, muchísimo más elegante que los demás. Me recuerda bastante al estilo de barcos de el reino Bourgeois, reino al cual pertenece Cavendish, que está ambientado en cuanto a estilo al siglo XVIII, así que el barco podría proceder del reino Bourgeois. Y también la parte de atrás de este barco me recuerda mucho al barco de Rox, aunque evidentemente son diferentes. Luego tenemos otro pequeño barco que tiene una especie de cuadrado en la parte de atrás. No me voy a detener aquí porque pues no hay mucho que comentar. Y luego tenemos este otro que tiene una especie de almenas o crenelado, que es como la parte superior de una torre o de un castillo, y no se alcanza a ver muy bien, pero en su bandera pues tiene una especie de oso o de búho. Todo esto no está pensado al azar, sino que Oda sabe perfectamente a dónde pertenecen estos barcos. Sería interesante que en un SBS nos comentara acerca de esto. Y pues el barco podría pertenecer al reino de Provence, de donde es originario el rey Elisabelo II, aunque ya hemos visto el barco de este rey específicamente y pues no se parece mucho, a excepción de la parte de atrás que también tiene almenas, es lo único en lo que coinciden. Luego tenemos este otro que también es interesante porque parece un barco egipcio, la parte de atrás, la prolongación que tiene en la parte de atrás me recuerda mucho a los barcos egipcios. ¿Y qué reino está inspirado en Egipto? Pues el reino de Arabasta, que también podemos ver aquí en esta misma imagen coincidentemente el barco de Arabasta junto al de Provence, pero pues el de Arabasta no parece tener un estilo egipcio, además de que está utilizando remos para navegar, y pues tiene una bandera en la parte de atrás en donde está la prolongación egipcia que mencioné, pero no se alcanza a leer nada de su bandera. Y por último otro de esos barcos que no se puede identificar nada. Después tenemos el funeral de Strida. Harald estuvo ausente todo este tiempo, no se enteró del maltrato a Loki, eso quedó como un secreto. Básicamente la existencia de Strida en la corte de Elbaf fue para provocar que Loki despreciara cualquier contacto con sus semejantes. Básicamente vino a arruinar la tierra de Elbaf, pero inclusive aún así Harald pues derrama unas lágrimas por su esposa sin saber nada de lo que causó esta mujer, y pues es bastante triste que ella haya muerto, o la causa de su muerte haya sido la rabia y el asco que le tenía a su hijo. Podríamos decir que Strida murió del asco que le tenía a Loki. Aún no se ha revelado exactamente cuál es la causa de su muerte, pero pues yo pienso que es esa. En capítulos anteriores había sido como una especie de misterio, pero yo creo que Oda quiere que nos quedemos con esta idea que acabo de mencionar. Y pues Harald toma en brazos a Loki. Los guardias le dicen que lleva vendas porque nació con problemas en los ojos, que es capaz de ver pero que preferentemente no hay que quitárselas, y pues Harald cree todo lo que le dicen sus guardias. Yo no entiendo por qué los guardias siguen guardando el secreto de la condición de Loki si Strida ya murió, y vale más pues contarle la verdad al rey que seguir manteniendo la mentira de una reina, porque pues obviamente la figura del rey es más importante. Supongo yo que por el miedo, por la superstición que creó Strida en la corte de Elbaf. También hay un poco de responsabilidad de Harald porque pues él debería de estar presente en las revisiones médicas y todo ese asunto. Lamentablemente le deja todo el cuidado de Loki a una persona igual o peor que su madre Strida, y es bastante fuerte un texto que menciona el narrador que dice que Loki apenas teniendo unos meses de vida pues ya había renunciado a cualquier tipo de amor. Ya no vemos a ese Loki en busca de los brazos de su madre o de algún ser cercano, algún pariente. Le vemos la sonrisa totalmente ya borrada en esta escena pues en donde Harald lo carga sin saber absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y luego tenemos esta parte en la que ya había mencionado, Loki queda a cargo del armado de Strida en su función de regente, y pues es bastante importante la función de un regente. Básicamente es el representante del rey en ausencia de alguno de los reyes. Strida ya murió y Harald pues prácticamente se la vive fuera del castillo, viajando,
metido en asuntos que tienen que ver con lo exterior, así que le dejan toda la autoridad y el poder a este tipo, al hermano de Strida, que por lo que podemos ver no es un ancestral ni en tamaño ni en apariencia, no tiene cuernos. Es curioso porque pues Strida es de sangre ancestral, ella tampoco presenta cuernos, pero sí que presenta una altura bastante grande, por lo que podemos decir que el gen ancestral pues es selectivo, no a todos les toca. Como dije en el capítulo pasado o antepasado, probablemente la fusión de dos genes ancestrales, como fue el caso de Harald y Strida, aseguren que la descendencia sea 100% un ancestral. Eso habría que verlo en un SBS, sería interesante que le hicieran esa pregunta a Oda. Y pues este regente hermano de Strida, con muchísimo rencor hacia Loki, pues lo maltrataba, le daba de comer basura, lo golpeaba constantemente, tenía moretones ocasionados pues por el regente o quizás por los guardias, no sé. Me hubiera gustado más que profundizaran en el desarrollo de Loki, en la interacción de Loki con el regente, hubiera sido algo interesante de ver, pero pues Oda va muy deprisa con este arco de Elbaf. Y luego tenemos más de desarrollo del personaje de Ida, y es bastante curioso porque abre su taberna justo a la orilla del mar de Elbaf, llamada la Taberna de Ida, así que este es el nombre oficial de este lugar que ya habíamos visto antes. Cuando Shanks se enfrenta a Kid, también vemos la misma taberna, la Taberna de Ida. Arquitectónicamente hablando es exactamente la misma, así que no hay ninguna duda. Lo curioso es que pues en ese entonces vimos a una tabernera totalmente diferente a Ida, esta mujer rubia de pecas que acompañaba a Colón, llamada Mato. Y pues físicamente comparten algunas características. Podría ser el cabello de color rubio, si es que Ida llega a tenerlo rubio pues sería una coincidencia. Y también tienen ambas una especie de nariz achatada, no comparten los labios gruesos, así que hay algunas similitudes entre Ida y Mato. No sé si tenga algo que ver con la genética, probablemente son parientes, pero bueno, la pregunta inevitable es qué pasó con Ida. Ya nos vamos haciendo la idea de que ella falleció en este flashback, y como dije en videos pasados, no creo que haya sido culpa de Loki, no creo que Loki la haya asesinado, porque más allá de asesinar a su padre, creo que le hubiese reclamado más haber asesinado a su madre, y eso no ocurrió, así que creo que el responsable de la muerte de Ida pues va a ser Rox, quien vemos que en este capítulo pues va a hacer aparición. Luego tenemos la casa de Yarul. Me gusta mucho cuando nos presentan casas porque pues tienen toques personales y me gusta mucho la arquitectura en el mundo de One Piece. Parece que Yarul es aficionado a regar flores, le gusta mucho tener plantas por lo que vemos, y tanto la casa de Gabán como la de Yarul pues están ubicadas sobre las paredes del tronco del Yggdrasil, no están en la villa como tal. Y entre la charla de Yarul y Harald pues sale a relucir el tema del Reverie, el cual sufrió un accidente, él estuvo presente, trató de hacerse pasar por escolta, guardia real de un amigo rey que conoció, pero pues el plan no funcionó y estuvo cerca de ser encarcelado. Yarul, que al parecer tiene más información de la que creemos, le habría dicho que le hubiesen hecho algo muchísimo peor que encarcelarlo, y pues en el Reverie ocurrió un asesinato. Ya sabemos que se trata de un almirante y murió a manos de Rox. También nos hablan de Garira, esta compañía del Gran Martillo, fundada por carpinteros gigantes que salieron de Elbaf, y pues se nos da un contexto que no estábamos esperando, el de Garira Company. Hay que recordar que el logo de esta compañía pues es un barco, y al ser un barco de remos pues se puede explicar ahora que viene por parte de los gigantes. Los gigantes pues suelen tener remos en sus barcos. Actualmente pues no hay ningún gigante en Garira Company. Como dice Yarul, todos fueron derrotados, y está el caso de Kashi y Oimo, que también tuvieron algo que ver en el arco de Enies Lobby, pero pues ellos no pertenecían a Garira Company. De hecho ellos venían como parte de la tripulación de Dory Broggy, fueron engañados en Water 7, pero no había ninguna relación con Garira Company. Seguramente esos más de 100 gigantes llegaron a heredar la compañía, algunos humanos, y es lo que hoy se conoce como la Garira Company. Y también es curioso que nos mencionen que fueron congelados por alguien increíblemente fuerte de la marina, lo que me hace pensar pues que esta persona tenía las habilidades de la Hie Nomi, la fruta de Aokiji. No pudo haber sido él porque esto fue hace más de 56 años. Aokiji todavía no nacía siquiera, lo que nos habla de que pues había otra persona en la marina que tenía esta fruta. Más adelante voy a hablar un poco más sobre la herencia de esta fruta en la marina. Y pues estos gigantes probablemente sigan vivos, porque si fueron congelados ya tenemos el precedente de Sauro, un gigante que también fue congelado y fue
descongelado tiempo después. La congelación no es sinónimo de muerte, así que estoy seguro de que estos más de 100 gigantes, entre ellos ancestrales, pues volverán en algún futuro, probablemente del lado de Luffy. También hay que recordar que en Panhazard, pues Chopper y Nami entran en una habitación con pisos y paredes de hielo, en donde hay bastantes figuras gigantes congeladas, lo que coincide bastante bien con lo que acabamos de decir. Puede ser que Panhazard haya sido el destino final de estos 100 gigantes de la Gare Arrow Company, porque todos ellos llevan ropa de prisioneros de Impel Down. Bueno, no sabemos si de Impel Down, pero yo supongo que sí. Pudieron haber sido atrapados por la marina, llevados a Impel Down y posteriormente congelados. Y luego tenemos el crecimiento de Loki. Vemos en esta secuencia cómo se va convirtiendo de un niño a un jovencito bajo la tutela del hermano de Strida, y da bastante rabia porque parece que este sujeto le habla con bastante cariño a Loki, le habla con mucho cariño, pero para decirle cosas horribles como que él es el responsable de la muerte de su hermana, lo cual nos habla de una hipocresía excesiva de este personaje. Lo alimentaba también con basura, un abuso psicológico y físico de parte de este tipo hacia Loki. También me da un poco de rabia que Harald pues no haya estado en contacto con su hijo, si bien era importante la labor que estaba haciendo y me gusta que estuviese realizando este tipo de diplomacia, pues cómo se podría ignorar de todas formas la condición de un hijo que dejas a cargo de una persona que no conoces. Y pues evidentemente Loki, con todo este odio y resentimiento que tenía hacia los demás, pues fue adoptando este rol malvado que en un principio no le pertenecía. Él fue el responsable aparentemente de matar al caballo de la suerte. Me hubiera gustado, como dije, ver un poco más a fondo el porqué, la interacción de Loki con el regente. También me hubiera gustado saber cuál fue el motivo de haber matado al caballo de la suerte, porque pues era un animal que no representaba ningún tipo de peligro ni abuso para Loki. Y algo que disfruté mucho fue la muerte del regente, mientras el Loki esbozaba una pequeña sonrisa. Parece ser que él se cansó de sus abusos y llegó a asesinarlo. Me hubiera gustado mucho saber cómo lo hizo, si lo hizo a sangre fría con algún artefacto cortante o si le dio de comer algo envenenado, no sé, pudo haber sido muy creativo en ese aspecto, me hubiera gustado mucho verlo. Y luego tenemos el ataque de Loki, desprendiéndose cada vez más de sus atuendos reales. Se consigue unos atuendos más guerreros, ya tiene esta mentalidad de que solamente los más fuertes sobreviven, así que va completamente de acuerdo con sus ideales actuales. Y esta parte no es importante, pero a mí me llamó mucho la atención, que son los animales que acompañan a Loki. Desde el inicio de Elbaf hemos visto que la gran mayoría de los animales que aparecen aquí son sacados de la película Strong World, la primera película de One Piece en proyectarse en cines, y cada vez que iba saliendo uno de estos animales pues yo iba diciendo de cuál se trataba. Este video no será la excepción. Vamos a empezar con este león que aparece. Son pocos los animales, se trata de Fat Lion, un león bastante gordo que aparece en la película. Luego tenemos el caso de Dazoku, una especie de híbrido entre serpiente y 100 pies. Luego tenemos a Del Kong, que es un gorila gigantesco con unas prolongaciones en sus muñecas bastante grandes. Y finalmente tenemos a Mammoth Dance, que pues es un mamut extremadamente fuerte, lleno de cicatrices por todos lados. Y además de esos animales aparecen otros en posteriores viñetas de este 1154. Uno de ellos es el Etosaurus, que fue el animal que cazó Hayruddin para recibir a los Mugiwaras con un banquete. Y aparecen un oso y un lobo negro, que esos sí no salen en la película, no los pude ubicar. Creo que son propios de Elbaf. Y creo que ese lobo que aparece por ahí en viñetas posteriores de este 1154 pues es el amigo de Loki que muere a manos de Gunko. Y pues sí, la película Strong World fue la primera en cines. Aún recuerdo cuando vi los trailers que iban saliendo de la película. Eiichiro le tiene muchísimo cariño a esta película. Y en el SBS más reciente pues también se habla acerca de esto. Una persona le pregunta acerca de los animales de la película Strong World que hacen su aparición en el arco de Elbaf, y Oda responde que efectivamente son ellos, y que como Elbaf es una nación de guerreros donde la fuerza es lo que impera, pues da la casualidad de que estos animales que aparecen en la película son el resultado de una evolución genética donde solo los más poderosos reinan. Oda vio la conexión entre ambos conceptos y creo que por eso fue que los añadió al arco de Elbaf. Luego tenemos la ayuda de los nakamas, de los pequeños nakamas de Hayruddin. Después de que Loki le da una paliza a Hayruddin, pues Gert no duda en ir corriendo a ayudarlo, a pesar de que pues Loki está bastante presente ahí. Goldberg
tiene miedo de ir a ayudarlo y que piensen que son nakamas, Gert inmediatamente lo regaña acerca de esa actitud. No vemos a los demás niños, bueno sí por ahí, de hecho sí vemos ahí a Stansen en otras viñetas. Al que no logré identificar es a Rodo, y luego tenemos una de las partes más fuertes del capítulo, que es el suicidio de Loki. Loki en verdad pues era un niño que deseaba ser amado, seguramente con el maltrato que llegó a tener de parte de su madre y de el regente y de todos los gigantes del mundo solar, pues fue que perdió la capacidad de poder conectar con otros gigantes de su especie, llevándolo a arrojarse él mismo desde el mundo solar al mundo infernal. Al principio yo pensé que lo habían echado los aldeanos, pero pues quién podría con Loki, tendrían que haberlo vencido para poderlo expulsar. Obviamente nadie era capaz, pero pues se trata de un suicidio. Loki trató de suicidarse arrojándose desde el mundo solar, lo mismo que hizo su madre, o bueno, los guardias en obediencia a su madre. Una señal de autodesprecio increíblemente grande, porque ahora él mismo está haciendo la misma acción que cometió la persona que más lo despreciaba en el mundo, por lo que podemos llegar a concluir que Loki ahora se desprecia de la misma forma que su madre lo despreciaba a él, algo bastante triste. Y pues ya sea por su genética o por otro factor, Loki sobrevive a la caída. Si lo hizo cuando era un bebé, pues ahora que es un niño, la caída pues no llegó a matarlo. Sí que vemos unas heridas en su rostro, y también es curioso la similitud que tiene este intento de suicidio con el de Kaido. También Kaido intentó lanzarse desde una isla del cielo, y podríamos decir que la de Kaido fue aún más impresionante, pero yo creo que no, porque considerando la altura del Yggdrasil, pues Loki se estaría aventando desde una isla del cielo también. En cuestiones de distancia yo creo que es lo mismo, y tiene más pues mérito el de Loki porque pues es un niño. También vemos que no tiene la venda en los ojos. No sé si a Loki se le convenció de que él tenía una enfermedad, a su padre Harald se le convenció de ello, pero no sé cuál es la opinión que tenía Loki acerca de esto, si sabía que era una farsa, si también se lo creyó. En este caso no me explico por qué llegó a quitarse las vendas. Probablemente con la caída se rasgaron, no sé, porque Oda quería mostrarnos sus ojos llorosos y para eso tenía que perder la venda, así que probablemente fue un recurso narrativo, pero sí se me hace extraño que se haya quitado las vendas de los ojos. Y luego tenemos la llegada de Rox, el plato fuerte de este 1154. Primero vamos a analizar a estos tres primeros personajes, Shirohige, Shiki y Buckingham Stussy. Son los primeros tres nakamas, podríamos decir, de Rox. Al parecer junto con Rox ellos son los que fundaron este grupo pirata. Me sorprende de Stussy. Y primero tenemos a Shirohige, quien se asombra del tamaño, pero también de que esté llorando. Recordemos que Shirohige pues es la figura paterna por excelencia del mundo de One Piece. Al ser Loki un niño, aunque fuese un gigante con ojos extraños, pues nada lo detuvo de hacer un comentario bastante paternal. Luego tenemos el caso de Stussy, que me sorprende que haya sido una de las 4 fundadoras de Rox, lo que nos habla de que puede tener una fuerza tremenda. No es necesario que sea muy fuerte, pero yo creo que los 3 principales pues son, como en el caso de los Mugiwaras, el tercer Mugiwara en unirse fue Nami, pues ella no era muy fuerte, pero igual me sorprende que ella haya sido una de los fundadores. Se le ve bastante bien con este corte de cabello y esas ropas, y al parecer ella es habilidosa en el uso del arma de fuego porque lleva portando una. Y luego tenemos el más interesante de los 3, que es Shiki, otra vez robando protagonismo, un personaje de la película de Strong World. Como dije, Oda le tiene un cariño impresionante a esta película, y el villano de la película pues es Shiki. Lo metió a Rox posteriormente, después de la película. Fue el primero en salir canónicamente de Impel Down. Es el único personaje de una película que ha sido totalmente canonizado dentro de One Piece. Esto no ha pasado con Tesoro ni con Bullet, aunque sí pasó con Uta, pero el caso de Shiki creo que es muy especial. Y pues lo vemos portando sus famosísimas 2 espadas, Oto y Kogarashi, un par de espadas de doble filo que posteriormente, después de haber sido encarcelado en Impel Down, utilizó como pies tras haberse cortado los suyos, sus pies originales. Estas 2 espadas vinieron a reemplazar sus pies. Y pues lo que más me llama la atención es la ropa de Wano de Shiki, lo que fuertemente nos está diciendo que este personaje viene de Wano. La estética de la ropa es 100% de Wano, no hay ninguna duda. Ya lo vimos en la película, portar también ropa similar, tener una reunión con sus ejecutivos como si fuese un ritual
ritual, una tradición japonesa, y ahora lo vemos vestido de esta forma. Hay que recordar que Shiki es la personificación de las 4 estaciones. Oda quiso jugar con este concepto durante la película de Strong World, por eso las islas que vemos en esa película son las 4 estaciones, y literalmente Shiki significa 4 estaciones, entonces es un tema que va a estar muy presente. Lo digo porque la ropa que está utilizando Shiki es de hojas de otoño, una de las 4 estaciones evidentemente, así que son detalles que una persona pues con bastante tiempo de seguir One Piece reconoce. Y luego tenemos pues lo que todo el mundo esperaba, la presentación de Shebek. Se había dicho que no viéramos spoilers justamente por esta parte. Yo traté de evitarlos, pero desgraciadamente no lo logré. Me spoileé la apariencia de Shebek. Inmediatamente, claro, traté de verla, pero pues es algo que no se puede ya quitar de la mente. Afortunadamente no me spoilearon el hecho de que es el padre de Kurohige. Y pues la estética me encanta, parece un rockstar, una estrella de rock. No solamente por la pose, sino por esos pantalones que parecen de cuero. Lleva unas cadenas por un costado, unas pulseras. No lleva camisa, pero sí lleva una especie de saco para el frío, y pues va haciendo una pose con estos dedos. Entonces claro, tiene toda la apariencia de una estrella de rock. Creo que está inspirado, como así Katakuri estuvo inspirado en el concepto de un vaquero gótico, pues creo que Rocks D. Shebek está inspirado en una estrella de rock, con ese estilo descuidado, inclusive sucio, que contrasta con poses y presencia intimidantes. Así que para mí no hay duda de que su inspiración es totalmente la de una estrella de rock. Y pues hablando de la pose de los dedos, me pareció bastante interesante. Shebek le hace 2 preguntas a Loki y le dice que lo único que va a responder a ambas es sí. Mientras tiene esta pose con los dedos, Oda no dibuja nada por casualidad. En la traducción de Rio Poneglyph le dice que más le vale que responda sí a ambas, pero me pregunto si esta pose con los dedos pues significa que está utilizando alguna especie de poder derivado de una Akuma no Mi. En el caso de Shanks y de Roger sí me gusta que no tengan ninguna fruta del diablo, pero en el caso de Shebek sí que me gustaría verlo con una Akuma no Mi. Posiblemente estemos hablando de una fruta que tenga que ver con la manipulación, haciendo que las respuestas que te dé el enemigo pues sean manipuladas por el usuario, y esto haga que la realidad de alguna forma se moldee a favor del usuario de la fruta. En este caso Shebek. Un ejemplo, Shebek llega a un restaurante donde no hay comida y le pregunta al mesero que si tienen comida mientras hace esta pose con los dedos. El mesero le responde indudablemente que sí, a pesar de que no hay comida, y en ese momento de la nada surge la comida en el restaurante. Algo como eso me estoy refiriendo. Sería interesante que tenga esa fruta que acabo de mencionar. Yo creo que no va a ser así porque es muy poco probable que le atine a algo solo con la pose de unos dedos. Me aferro a la idea de los dedos porque también hemos visto a Bartolomeo utilizar poses de dedos mientras utiliza su fruta del diablo, así que es mi único recurso argumentativo. Y pues claro, lo más interesante más allá de la apariencia de Shebek para la mayoría de las personas es que es padre del mismísimo Kurohige, Barba Negra. Es algo que se había teorizado pero que no me convenció mucho, porque no soy muy fan de que el protagonista del shonen sea precisamente el hijo de la leyenda más grande que ha tenido ese manga. Afortunadamente no pasó con Luffy. Luffy es hijo de Dragon, que si bien es una figura importante pues no es la más relevante. Recuerdo cuando existía la teoría de que Roger era el padre de Luffy, y desde que la escuché no me gustó. Afortunadamente no fue así, pero en el caso de Kurohige sí que ocurre esto, lo cual le va a quitar cierto mérito a Kurohige, porque ahora va a tener que igualar y estar a la altura de alguien como Shebek. Como su padre va a tener que hacer pues algo bastante increíble para poder estar a este nivel. No creo que Kurohige actualmente esté a nivel de Shebek en su mejor momento, y pues también hay que sumarle el diseño. Para mí el diseño de Shebek es muchísimo muy superior al de Kurohige. El diseño de Kurohige francamente pues no es el de un villano que imponga mucho respeto, pero el de Shebek, con esa actitud alocada, con esa mirada muy parecida a la de Roger, desalineado, con ese cabello enmarañado de 2 colores, definitivamente el diseño de Shebek es muy superior al de Kurohige. Entonces Kurohige para mí pues tiene que hacer muchísimo trabajo para poder igualar a su padre. Y hablando de la familia de Kurohige, pues me acordé de este dato de que Oda descartó a la madre y a las hermanas de Kurohige. Si hubieran sido canónicas, pues ahora tendríamos a toda la familia confirmada: padre, hijo, madre y hermanas. Espero que Oda en el futuro las reutilice de alguna forma. Y luego tenemos el tema del asesinato de el almirante. Sabemos que Shebek asesinó a un almirante en el Reverie, o durante el Reverie, y sabemos que no pudo haber sido ninguno de los actuales porque pues o no tenían la edad o no estaban en el rango de almirante. Y ya escuchamos hablar acerca de que
los gigantes de la Galilea fueron congelados, así que lo primero que se me viene a la cabeza es que las frutas de los 3 almirantes pues se quedan en la marina y de alguna forma se heredan a los futuros almirantes. Por ejemplo, el caso de la Hie Hie no Mi, que llegó a ser usada para congelar a toda la Galilea completa y ahora pues le pertenece a Aokiji, pero para que a Aokiji la comiera pues tendría que haber muerto el usuario anterior, y pues casa perfecto con la muerte de este almirante que Shebek mató, aunque ahora va a ser bastante complicado que la marina siga heredando la Hie Hie no Mi porque pues Kusan ya no es parte de la marina. Y para finalizar pues hay que recordar que existe este personaje llamado Rockstar. Ya antes mencioné el diseño de Rocks inspirado en los rockeros, en las estrellas de rock, y justamente Rockstar literalmente su nombre es estrella de rock. También tiene este pelo puntiagudo, y pues eso es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1154, y esperar el siguiente.